consciente. Quería agradecerles especialmente a todos ustedes la presencia en un día que es feriado en toda la región, pero tendencia alta comparada con las últimas teleclases, por lo menos en vivo. Así que nada, no esperemos más. El profesor está allí para hablarnos hoy de los modelos mentales. ¿Es así, profe? Así es, don Alejandro Lomuto. Así que lo que hacemos, bueno, vos te encargás, por favor, Ale, de ir abriéndole los micrófonos a todos y yo los saludo, y también, igual que Alejandro, les agradezco enormemente el hecho de que hoy, en el 12 de octubre, siendo que en la mayoría de los países de nuestro continente, de nuestro subcontinente, es un día feriado, hayan aceptado mi llamado a asistir a la teleclase. Les agradezco enormemente. Hoy vamos a tener entonces la teleclase número 10 de Management, como decía Alejandro, y también, sin mucho más prolegómeno, vamos a comenzar con la presentación para después poder conversar entre todos nosotros. Como siempre, les pido por favor que cada uno de ustedes sea custodio de su propio silencio y mantenga cerrado su micrófono para no tener que Alejandro imponer el silencio. Ahora, en este momento, por ejemplo, estamos escuchando sonido de fondo de algunos de los participantes. Por favor, fíjense, o Ale, fíjate vos quién es y cortar el sonido. Yo voy a empezar voy a apagar mi cámara. Bien. Y vamos a empezar con la presentación del día de hoy. Bueno, muy bien. Aquí tenemos entonces nuestra teleclase o nuestra presentación. El subtítulo de nuestra presentación: la lógica que guía nuestras acciones. Estamos ya entrando en los momentos finales de nuestra exploración del modelo de management por objetivos y principios que cobija al coaching de aprendizaje para la productividad. Y lo que vamos a prestar atención hoy tiene que ver con la lógica que hace que nosotros tomemos nuestras acciones. Para ello, como siempre, comenzamos por nuestro modelo general y cada vez nos vamos familiarizando más con sus columnas y con sus relaciones a nivel horizontal. Y si hoy vamos a hablar de modelos mentales, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con, seguramente ustedes recuerden, con lo más sutil o con lo menos material de nuestro trabajo o de nuestra profesión o de nuestro métier. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos dicho que el modelo va de lo más material a lo más inmaterial. Va desde lo más material, los resultados, a lo más inmaterial, la persona, el desarrollo personal. Va de lo más sutil de lo menos sutil a lo más sutil. Pues hoy vamos a conversar entonces sobre todas estas sutilezas que tienen que ver con la estructura, que tienen que ver con la persona, con el dominio personal, que tienen básicamente que ver con el pensar y que por lo tanto tienen que ver con el descubrir y con el inventar, es decir, nuestros modelos mentales. Y para esta presentación voy a remitirme al año 1994, y ahí vemos, esta es la única foto que tengo con Peter Senge. Ahí estamos, la foto es bastante mala, está sacada en 1994, fíjense qué joven que era yo, y bueno, también Peter, ¿no? Peter me lleva alrededor de 8 o 9 años. No hacía tanto tiempo que había salido la quinta disciplina, y estamos ahí, esas fotos que te sacan en los cursos y después ponen atrás el fondo, y es la única foto que tengo con Peter. Si hubiera tenido una mejor, ponía una mejor, pero esta es la foto. ¿Y por qué pongo la foto con Peter? Bueno, porque de él vamos a hablar,
de mi amigo Peter Senge, autor de La Quinta Disciplina, quien tuvo la bondad de cuando yo, gracias a la invitación que cursó mi mentor, el ingeniero Guido Di Tella, cuando yo, habiendo recibido alguna otra invitación, había quedado un poco a la deriva, mi mentor Guido Di Tella logró que me aceptaran como visiting scholar en el MIT y pudiera asistir en calidad de docente, en calidad académico, al programa ejecutivo, que era casi imposible acceder, y ahí pude conocer entre otros, a Peter Senge, y bueno, nos sacamos esta foto que era la foto de presentación en cada uno de lo que era la faculty, y como ven ustedes, bueno, tiene recuerdo de juventud. Y lo traigo a colación porque Peter, en aquel momento, en su libro La Quinta Disciplina, y conversando con él, había dado una definición, que es la primera gran definición que yo tuve de lo que son los modelos mentales. Está en La Quinta Disciplina y casi textualmente dice que los modelos mentales son ese conjunto de supuestos y creencias profundamente arraigados y nunca revisados, que determinan cómo vemos al mundo y cómo tomamos acciones en él. Y yo quería analizar con ustedes, muchachada, cada uno de los conceptos que encierra esta definición, que es riquísima en cuanto a permitirnos alcanzar la comprensión más cabal sobre qué cosa hablamos cuando hablamos de modelos mentales. En primer lugar, la definición habla de un conjunto de supuestos y creencias. Yo voy a marcar lo que considero los puntos centrales de esta definición. Habla también de que están profundamente arraigados y que nunca son revisados. Determinan cómo vemos al mundo. Esta es la otra parte que me importa mucho conversar con ustedes. Y finalmente, cómo tomamos acciones en él. Es decir, dentro de esta definición, algo extensa de lo que son los modelos mentales, encontramos 5 subpartes que yo quería que revisáramos juntos. La primera de ellas tiene que ver con los supuestos y creencias, y nosotros sabemos, si traducimos a nuestro lenguaje, al lenguaje de nuestro modelo de aprendizaje, a nuestro lenguaje del coaching de management consciente, del coaching de aprendizaje para la productividad, que estamos hablando cuando hablamos de supuestos y creencias, estamos hablando de opiniones y de articulaciones que hacemos de esas opiniones. Que estén profundamente arraigados nos hacen verlos como verdades. Y este es un punto central en el proceso de la conformación de un modelo mental, pero también de la forma de trabajar con los modelos mentales. Que estén nunca revisados los hace incuestionables. Es decir, son verdades y son verdades incuestionables. Así que ese conjunto de opiniones y articulaciones, a la que llama Peter supuestos y creencias, que él dice que están profundamente arraigados y nosotros decimos que se tratan como verdades, es decir, como si fueran observaciones, y que por lo tanto nunca son revisados, es decir, se convierten en incuestionables, de eso no se habla, determinan nuestra percepción, es decir, cómo vemos al mundo. Y al determinar nuestra percepción, inevitablemente determinan nuestro actuar. Cómo tomamos acciones en el mundo es consecuencia de cómo vemos al mundo. Entonces me pareció importante, si nosotros queremos estudiar detenidamente la disciplina de modelos mentales, no olviden que modelos mentales es una disciplina, más allá de que sea, como en este caso, una definición. Una de las 5 disciplinas básicas de las que habla Peter Senge en su libro La Quinta Disciplina, me permito recordarles, es un libro que vale la pena leer, es un libro liminar del management actual, y es tal vez el último gran libro de management escrito, aunque esté escrito ya, bueno, muchos años, está escrito en el año 91, o sea que estábamos hablando de 20 y pico de años, 24 años. Les recuerdo este libro, La Quinta Disciplina, de Fifth Discipline, fue elegido uno de los 20 libros de management más importantes del siglo XX. Y en él Peter presenta las 5 disciplinas de una organización que aprende, y dentro de estas 5 disciplinas, de lo que se llama la Learning Organization, habla de los modelos mentales. Entonces, nosotros no vamos a quedar en la definición de modelo mental, sino que también vamos a ver cómo podemos trabajar con la disciplina de modelos mentales.
Y la primera cosa que tenemos que averiguar o que explorar o que pensar juntos es cómo podemos intervenir en estos modelos mentales. La disciplina de modelos mentales no sirve solamente para saber que existen los modelos mentales, sino como coaches lo que nos permite es comprender que es posible intervenir en el modelo mental de una persona. Y para eso y esa sería tal vez la intervención de mayor poder de apalancamiento que un coach ejecutivo, un coach de negocios puede realizar. Porque como ustedes recordarán lo que dije al principio en las filminas anteriores, esta intervención ocurre a nivel de estructura, ocurre a nivel de la persona, ocurre a nivel de lo que piensa, a nivel de lo que descubre o inventa, es decir, ocurre a nivel más sutil posible y por lo tanto le permite un enorme poder de apalancamiento cuando hacemos el coaching de esta manera. Entonces se me ocurrió presentar algunas de las posibles maneras de intervenir en tanto y en cuanto coaches ejecutivos. A nivel de opiniones y articulaciones, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con los fundamentos y exponer explicaciones alternativas. Es decir, trabajar con los fundamentos de las opiniones y exponer articulaciones diferentes, es decir, explicaciones diferentes a las explicaciones que el cliente, que el coachee trae a la mano. Trabajamos con los fundamentos que la persona tiene para tener las opiniones que tiene y que por lo tanto se convierten en esos supuestos y creencias de los que habíamos hablado. Y además de eso, le ayudamos a través de la exposición de explicaciones alternativas. Es cuando decimos, ¿y se te ocurrió verlo de esta manera? ¿Y lo pensaste de esta otra manera? ¿Y si lo explicáramos así, qué sucedería? Etcétera. Estos son claros ejemplos de la intervención a nivel de modelos mentales cuando estamos tratando de intervenir en las opiniones y las articulaciones. Cuando estamos hablando de estas verdades, mostrar que no son observaciones, sino que en realidad son opiniones, es decir, disputar amablemente con el coachee que esto que él ve como verdad única, incontrastable, y que por lo tanto hace que esté profundamente arraigada, no es en realidad una observación, sino que son opiniones. Y hay que mostrarlas como opiniones, hay que explicar la naturaleza de las opiniones. Y este es un momento que en el coaching tal vez sea propicio para entregar la distinción, ¿no? La parte de instruir. Aquí tenemos la parte de indagar, y aquí tenemos y proponer, y aquí tenemos la parte de instruir. Con respecto a la característica de incuestionables, casualmente lo que tenemos que hacer en tanto y en cuanto coaches ejecutivos es justamente lo contrario, es cuestionarlo, mostrar que se puede cuestionar, que no porque nunca lo revisemos no pueda cuestionarse. O sea, hay que de alguna manera contradecir este sentimiento de que estas verdades, supuestas verdades, son incuestionables y la mejor manera de hacerlo es justamente cuestionando, contradiciendo, fundamentando opiniones contrarias. Esto yo recuerdo cuando estudiaba con Rafael Echeverría. Rafael siempre me decía que una manera excelente de buscar el fundamento o no de determinada opinión era buscando fundamentar la opinión contraria. Entonces esta es una excelente oportunidad de aplicar esa intuición. Y cuando estamos hablando de la incuestionabilidad de las verdades, en realidad de esas articulaciones, lo que podemos hacer es intentar, juntamente con el coachee, fundamentar opiniones contrarias. Es decir, buscar observaciones que las sustenten, buscar parámetros diferentes de medición a los que estamos utilizando, buscar intereses distintos y de esa manera fundamentar opiniones contrarias. En lo que tiene que ver con la percepción, nosotros ahora vamos a ver, vamos a explorar un poco más. Aquí la intervención posible es trabajar con el concepto de escalera de inferencias, que rápidamente vamos a trabajarlo en los minutos que siguen. Pero no pierdan de vista, recuerden, este punto es central, porque de aquí gira todo. A partir de una percepción distinta, es que vamos a poder cambiar estas opiniones y articulaciones, vamos a dejar de ver a las verdades como verdades incuestionables. Así que trabajar con la percepción, mostrar cómo la percepción está guiada
por una serie de inferencias que nosotros hacemos y conducir al coachee subiendo y bajando por esta escalera de inferencia es tal vez la mejor intervención posible, y por eso es que después la vamos a trabajar en particular. Y finalmente, cuando ya vamos a nuestro actuar, es cuando introducimos otro de los otros dominios de observación y medición de resultados, porque aquí ya vamos a empezar a hablar de cómo todas estas opiniones, vistas como verdades incuestionables por nuestra percepción, influyen en nuestro actuar a través de la toma de decisiones, y toda la toma de decisiones influye en los resultados que son posibles de conseguir, es decir, determina nuestra capacidad para alcanzar objetivos. Aquí lo que trabajaremos, esto es sobre el final de la sesión, y ya tiene que ver con todo esto que aprendimos, cómo nos aumenta o nos disminuye la capacidad de alcanzar nuestros objetivos. Estas son las intervenciones posibles para cada uno de los componentes de esta definición de modelo mental. Esto es lo que nos permite a nosotros ver a los modelos mentales no solamente como una herramienta, como una definición, sino también como una disciplina que podemos utilizar en nuestro coaching ejecutivo. Vamos a ver entonces el tema de escalera de inferencias, y lo que nosotros sabemos es que todo comienza por los hechos. O sea, la realidad se nutre de hechos. Ahora, lo que hacemos nosotros es articular esos hechos, es decir, inventar una mezcla de esos hechos, un relato alrededor de esos hechos. Articulamos los hechos que vemos, y aquí ya empezamos a trabajar nosotros. Los hechos son externos, escapan a nuestra voluntad, escapan a nuestra posibilidad de determinar que existan o no, pero inmediatamente, en tanto en cuanto observadores del mundo, observadores de esos hechos, nosotros hacemos rápidamente una articulación. No vemos hechos aislados, vemos hechos articulados entre sí. Lo que hacemos luego es interpretar esas articulaciones que nosotros mismos hicimos. Esas interpretaciones nos llevan a tener opiniones. Esas opiniones nos llevan a tomar una decisión. Esa decisión nos lleva a realizar una acción, y esa acción inevitablemente desemboca en nuestros resultados. Y lo que nosotros tenemos aquí es planteada una escalera, como ustedes ven, donde las guías de esa escalera son los modelos mentales, y los escalones de esa guía son estos distintos pasos que van yendo desde los hechos hacia los resultados. Si ustedes se fijan, todo lo que queda en el medio es el management. Mírenlo después con tranquilidad, pero van a ver que lo que queda en el medio es trabajo del manager, trabajo del líder. Y por lo tanto, si es trabajo del líder y es trabajo del management, es también trabajo del coach ejecutivo, del coach de negocios. Nuestra tarea es lograr que las personas que nos contratan asciendan y desciendan por esta escalera de inferencias con habilidad, con maestría, con armonía, con capacidad, con autonomía, con conocimiento de cada uno de los momentos, de las etapas y de las implicancias que cada una de estas inferencias tiene. Una pregunta que también es importante hacerse a lo largo del proceso de coaching ejecutivo es: ¿dónde está apoyada esta escalera? Como toda escalera, como toda escala, debe apoyarse en algún lado, y esta escala será más o menos firme dependiendo de dónde se apoye. Toda nuestra escalera de inferencia, esta guía que nosotros utilizamos en tanto y en cuanto seres humanos para pensar y para razonar y para tomar decisiones y por lo tanto para obtener resultados, se apoya en nuestros filtros cognitivos. ¿Qué son nuestros filtros cognitivos? Básicamente son nuestro lenguaje, nuestra biología y nuestra historia, tanto personal como social. Es decir, la cultura en la que vivimos nos permite ver algunas cosas y no nos permite ver otras cosas, y por eso actúa como un filtro de cognición, un filtro de aprehensión del mundo exterior. También nuestro lenguaje, las distinciones lingüísticas que somos capaces o incapaces de hacer, determinan el piso de esta escalera de inferencias. Y finalmente, nuestra biología, a la cual nosotros no podemos engañar. Es decir, escuchamos los sonidos que podemos escuchar y no podemos escuchar sonidos que están fuera de nuestro umbral sensorial, lo mismo que colores, lo mismo que luces, etc. O sea, nuestra biología determina nuestra capacidad de ver los hechos. Y los hechos que nosotros
en primera instancia alcanzamos a divisar están fuertemente condicionados por nuestros filtros cognitivos. Por eso es tan importante para un coach entender este proceso. Porque muchas veces la indagación no será en la propia escalera, sino que será casi subterránea, es decir, viendo cuáles son los filtros cognitivos que están condicionando el destaque de ciertos hechos que luego sí dispararán la escalera de inferencias. Y como yo les decía, a partir de estos filtros, lo que hacemos son distintos saltos de inferencia. Descubrimos ciertos hechos y los articulamos. Luego esa articulación nos deposita en interpretación. Es decir, un hecho aislado no nos dice nada. Nosotros articulamos estos hechos de los cuales somos testigos, y una vez que los articulamos, interpretamos. Nos parecen bien, nos parecen mal, creemos que la dirección es para aquí o para allá, que los intereses que están en juego son estos, aquellos o bien los otros. Es decir, hacemos interpretaciones. La articulación no se queda en articulación. Es como que de los hechos nos contamos un cuento y de ese cuento sacamos una interpretación. De esas interpretaciones terminamos en opiniones sobre lo bien y lo mal, lo efectivo, lo inefectivo. Pero fíjense qué interesante, porque son desde nuestros filtros vamos a los hechos, de los que van a la articulación, que va a la interpretación, que va a la opinión. La opinión sigue otro salto de inferencia, y es de la opinión se va a la decisión. Decidimos sobre la base de nuestras opiniones, que por supuesto están basadas en hechos, opiniones fundamentadas que están basadas en hechos, pero que se articulan según nuestros intereses y nuestros filtros, y que se interpretan también según nuestros intereses y nuestros parámetros, y que nos depositan en una opinión. Esa opinión finalmente nos hace decir cuál es la decisión que hemos de tomar, y toda decisión nos deposita en una acción. Esa acción finalmente, inevitablemente, fatalmente, va a arrojar resultados. Y fíjense que lejos han quedado los hechos del resultado. Cuando en el management se dice management by the facts, cuán lejos se está de la realidad. Aun cuando se crea que un manager que trabaja, yo soy un manager muy riguroso porque trabajo solo sobre hechos, como eso es simplemente una técnica del autoengaño, cuando en realidad el proceso es muchísimo más sutil, es muchísimo más complejo, y es nuestra obligación como coach profesionales de negocios conocer ese derrotero, saber que todo comienza en los filtros cognitivos. Esos filtros cognitivos nos hacen seleccionar algunos hechos. Recuerden lo que siempre decimos, no vemos lo que ocurre, vemos lo que seleccionamos de aquello del universo de cosas que ocurren. Cómo esas cosas que vemos las articulamos, cómo esas cosas que articulamos las interpretamos, cómo esas interpretaciones nos depositan en opiniones, que nos depositan en decisiones, que nos llevan a la acción, que arrojan los resultados. Fíjense, y estoy seguro que ustedes estarán relamiendo en tanto en cuanto coaches, para ver la cantidad de posibles intervenciones que tenemos en cada uno de estos saltos de inferencia. Estos saltos de inferencia que siempre van de los hechos al resultado. Esta es la dirección, y fíjense que van desde los hechos a las acciones y las acciones a los resultados. Es decir, ¿de dónde nos va a venir a hablar el coachee? Nos va a hablar de esto, de los resultados, pero nosotros sabemos que este resultado es como una consecuencia de la acción, que es una consecuencia de la decisión, que es una consecuencia de la opinión, que es una consecuencia de la interpretación, que es una consecuencia de la articulación, que es una consecuencia de los hechos que esta persona eligió destacar. Y entonces nosotros no nos engañamos, y si bien estamos preocupados por esto, sabemos que vamos de los resultados a lo más sutil, que es la estructura, pero también de la estructura a los resultados para conseguir el cambio que estamos buscando. Así que la dirección en la escalera de inferencia va de hechos a resultados. Y esto es lo que nosotros llamamos la escalera de las inferencias. Esta herramienta les pido que la recuerden, que la revisen. Por supuesto podemos conversar mucho acerca de ella, pero aquí tenemos enorme cantidad de posibilidades de intervención, y espero que cuando ahora abramos la sesión para preguntas podamos revisarlo con más cuidado. Esto entonces es lo que llamamos la escalera de inferencia. Yo sé que muchas veces en los entrenamientos que ustedes han tenido como coaches ejecutivos se ha mencionado la escalera de inferencia, pero también sé que nunca nadie se las explicó. O sea, se supone como conocida. Bueno, finalmente hemos develado la incógnita. Esto es el proceso de inferencias.
Esta es la famosa escala de inferencias. Y como coach ejecutivo de negocios no podemos no conocerla y no manejarla con habilidad y con maestría. Porque esto, repito, abre enorme cantidad de posibilidades de intervención como coaches de negocios. Pero ocurre que, para cerrar, quería compartir con ustedes una definición alternativa de modelos mentales. Así como nosotros decimos que los modelos mentales son ese conjunto de supuestos y creencias profundamente arraigados y nunca revisados, que determinan cómo vemos al mundo y tomamos acciones en él, según la definición de Peter Senge. Otro gran maestro mío me entregó otra definición que tiene que ver también con el proceso de formación de estos modelos mentales y qué es lo que nos ocurre con los modelos mentales. Y para esto me voy a remontar al que a mí me resulta el modelo mental más divertido y tal vez el modelo mental por excelencia. Si nosotros nos remontáramos al siglo XIV, a 1300 y pico, y le preguntáramos a una persona cómo es el mundo en ese momento, el modelo mental que un habitante de la Tierra en el siglo XIII tenía, nos hubiera dicho que el mundo es plano, un mundo plano, un mundo donde se podía navegar hasta los límites del horizonte y a partir de ahí uno caía, vaya a saber dónde, ¿no? Esta era la imagen de la Tierra, ¿no? Una Tierra plana, limitada. Algunas almas inquietas no se quedaban con esta respuesta y se preguntaban, pero muy bien, pero ¿de dónde está apoyada esta Tierra plana? No hay discusión que la Tierra es plana, eso es lo que los ojos le permitían ver, pero la inquietud del ser humano le hacía pensar, ¿y dónde se apoya? ¿Estamos cayendo? ¿Hacia dónde? ¿Cómo nos sostenemos en esta estabilidad aparente que tiene la Tierra? Muy bien, lo que ocurre, la explicación era, la Tierra se apoya sobre el lomo de enormes elefantes. Y aquí están estos enormes elefantes sosteniendo en su lomo la Tierra. Muchas personas se quedaban conformes con esta explicación. Claro, ahora sí, decían muchos. Ok. Pero había otras personas más inquietas aún. Decían, bueno, muy bien, resolviste dónde se apoya la Tierra, pero ¿dónde se apoyan los elefantes? Entonces la explicación se ponía tremendamente divertida, porque la explicación era, bueno, sobre el lomo de una inmensa tortuga. Y lo extraordinario de esta explicación, que llegada a la explicación de la tortuga, la persona que estaba cuestionando decía, claro, ahora sí. Sí, lo extraordinario de esta interacción, de esta conversación, es que la tortuga lo explicaba todo. No había preguntas más allá de la tortuga. Es decir, la Tierra es plana, se apoya sobre los elefantes, que se apoyan sobre la tortuga. Ahora entiendo por qué no se cae. Bueno, alguna vez conversando con Rafael Echeverría, él me regaló una definición de modelo mental. Y el modelo mental, me decía Rafael, es el lugar en donde nuestro cuestionar se detiene. Comencé la explicación de modelos mentales con la definición de un manager, de un experto en manager. Pocas personas que yo conocí saben más de management que mi amigo Peter Senge. Pero finalizo, para nuestro placer y regocijo, con la definición más corta, pero igualmente contundente, de mi también amigo y querido maestro Rafael Echeverría, con la definición de un filósofo. Comenzamos con la definición de un manager y terminamos con la definición de un filósofo. Finalmente, los modelos mentales son aquel lugar donde nuestro cuestionar se detiene. Y vaya que esto debiera ser una invitación fenomenal para nuestra tarea de coaches ejecutivos. Somos nosotros esas personas molestas, inquietas, rigurosas, que no permitimos que el cuestionar se detenga. Seguimos y seguimos preguntando, porque queremos ayudar a que la disciplina de modelos mentales juegue a favor y no en contra de nuestro cliente. Y con esto terminamos la exposición del día de hoy. Tal vez corta,
pero espero que contundente. Y por supuesto, como siempre me gusta hacer, ahora vamos a abrir de vuelta la cámara y quedaré en manos de mi amigo Alejandro Lomuto para que me ayude con las preguntas, si es que las hay, y espero que sí que las haya. Así que Ale, aquí estoy. No por ahora, parece estar detenido en cuestionar entre nosotros, pero imagino que pronto va a verlas y efectivamente ya las hay. Ya está, ya. Es la primera mano levantada, como tantas otras veces, es la de nuestro querido Javier. Hola Javier, buenas noches, te saludo con un abrazo y te pido que vos mismo, ahí está, habilites tu micrófono y ya estás en contacto con César. Hola César, buenas noches. Buenas noches a Guillermo, Enrique, ¿cómo están? Hola Javier. ¿Cómo estás? Alejandro. Bueno, es breve, ya conocí un poco esta cuestión de la escalera y me gusta mucho. Creo que ahora lo entiendo mejor con esta plática que la has estado haciendo. De alguna manera cobra una dimensión extra en términos de que llegan los resultados. Generalmente, en el capítulo, creo que 11 del libro segundo del Management de Freddy, que está muy bien explicada la parte de las escaleras, la escalera, creo que ahora con esta explicación para mí toma una relevancia. Sin embargo, hay una parte que no acabo de tener muy clara y es la diferencia entre la interpretación y la opinión. Para mí la opinión es un juicio. Eso. Y un poco la interpretación también es un proceso que surge, un proceso mental de que interpreto en base a un juicio. Entonces, no acabo de entender exactamente dónde está la diferencia entre interpretación y opinión o juicio. Es buenísima la pregunta. Vamos a hacer un ejemplo. Yo te voy a contar y voy a inventar una historia, ¿no? Y hoy en la mañana, se podría contar, salí de mi casa caminando por la calle y se cruzaron, vi 2 personas corriendo. Adelante iba una persona muy mal vestida, con una ropa sucia, tenía barba parecía de 2 o 3 días, un aspecto así descuidado. Y detrás vi correr a un policía. El policía gritaba: deténgase, deténgase. Y la persona adelante corría rápidamente sin detenerse. Los hechos aquí, ¿cuáles son? Fíjate. ¿Te haces la idea de la imagen? Claro. Muy bien. Hay una idea, primero, los hechos es que están ocurriendo 2. Ya cuando tú calificas de que... A ver, ¿cuáles son los hechos? Ayúdame, Javier. ¿Cuáles serían los hechos que yo te conté? Una persona que esté... todos los hechos que yo te conté. Otra que una que grita, detengas. Hecho es que yo salí de mi casa. Eso no ocurrió dentro de mi casa, ocurrió fuera de mi casa. Fuera, de acuerdo. Ocurrió en la calle. Es un hecho. Había 2 personas. ¿Vos pensás que solamente había 2 personas o que tal vez había más? Había más personas, pero yo te estoy contando solo una parte de la realidad, ¿ves? Como ya seleccioné una parte de los hechos, ¿no? Esto tiene que ver con mis filtros cognitivos, etc. Entonces ya hay una parte de los hechos que seleccioné. ¿Y cuál fue mi articulación? La articulación fue la historia que te conté. Que una persona, no dije, hay 2 personas. Una está vestida, mal vestida, otra es un policía. Te dije, una va adelante, otra va detrás. El que va detrás grita: deténgase, eso es un hecho. Y te digo, el que va adelante no se detiene. Yo voy articulando como si estos fueran los 2 actores principales, ¿no es cierto? Ves que hay una articulación ahí. Yo podría haberte hablado de otras cosas que pasaban en la calle, pero te hablé de eso y no te hablé de hechos aislados. Te fui contando. Usé conjunciones, usé adjetivos, etcétera, tal que te fui contando una historia. Ahora, te voy a contar te voy a hacer una pregunta. ¿Vos interpretaste algo de esa historia? Sí. ¿Cuál es tu interpretación? El policía está diciéndole a la persona que estaba mal vestida que se detuviera
para interrogarla o para detenerla porque había cometido algún crimen. Muy bien. Esa es la interpretación que hago, un poco con la misma imagen de la... Exacto, y tenés la interpretación. Imagen muy bien. del policía inglés, ¿no? Ajá. ¿Ves? Esa es la interpretación. Esa es la interpretación. Ajá. La interpretación es esa percepción que vos tenés de lo que está ocurriendo. O sea, no solamente articular lo que está ocurriendo, sino que eso que me acabas de contar no está ocurriendo. Eso solo ocurre en tu interpretación. Fíjate, los hechos son que hay dos personas, una corre atrás de la otra, una grita, la otra corre. Esos son los hechos. Ahora, no son los únicos. La articulación es todo lo que estamos contando, ese cuento que te cuento. Pero ese cuento viene inmediatamente seguido de algo que es inevitable para vos. Una interpretación. Ahora, yo te voy a preguntar cuál es la opinión que a vos te genera con respecto, pero no la opinión con respecto a la situación, la opinión sobre qué debiera pasar, qué sería justo que ocurra. Si es cierto, si tu interpretación estuviera correcta, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo que sería justo, auspicioso, conveniente, productivo? Que se detuviera. Muy bien, que lo detuvieran. ¿Ves? Entonces, fíjate, la opinión tiene que ver con la justicia, la injusticia, lo propicio, lo falto de propicio, lo auspicioso. Pero esa opinión de qué es lo que debiera ocurrir, la opinión con respecto al futuro, ya no es tanto la opinión con respecto al pasado. En la interpretación está la opinión, un conjunto de opiniones con respecto a lo que está pasando, quién es el bueno, quién es el malo, pero inmediatamente vos tenés una opinión maestra. Esa opinión que yo digo es la opinión maestra, la opinión que te conduce hacia el futuro. Es decir, lo que hay que hacer es ayudar a esta persona a detenerlo. Por ejemplo, si yo pudiera y me puedo interponer en el camino de esa persona acá adelante para que el policía lo alcance. Por ejemplo, la opinión es que esto es lo conveniente, que esto es lo bueno, y esa opinión te lleva a la acción. Y esa acción te lleva a un resultado. ¿Me explico, Javier? Sí, claro. La interpretación es la historia inmediata que emergió de lo que estás viendo. Ese es el ladrón, este es el policía. Y si ese es el ladrón, este es el policía, mi opinión es que lo que conviene hacer es tal cosa. Tomo la decisión inspirado... La opinión, de alguna manera, lo que lleva a la opinión, perdón César, te interrumpí, pero nada más para cerrar. Parece que lo que lleva a la opinión tiene que ver con un valor, tiene que ver con algo que creo que es lo correcto, que es lo adecuado, que es lo que... Claro. En el mundo es lo bueno, es lo correcto y es lo que debe ser. Exactamente. ¿Ves? Por eso digo, vos tenés un conjunto de opiniones, por supuesto que la interpretación es un conjunto de opiniones, pero luego surge una clara, manifiesta, que se manifiesta por encima de todas las demás. Esa es la opinión que yo te pongo ahí en la escala de la inferencia. Esa opinión que te lleva a tomar la decisión. Pero esa opinión es hija de una interpretación. Ahora yo te voy a contar una cosa. Lo que en realidad pasaba es que los dos eran policías. Uno era un policía encubierto, el que iba adelante, había estado 4 días metido en la banda de ladrones y por eso estaba mal vestido y con barba de varios días, porque se había hecho pasar por malviviente, y los dos estaban corriendo a una persona que iba 50 metros más adelante, que yo solo descubrí después. El ladrón estaba 50 metros más adelante. Los dos eran policías, pero mi interpretación estaba errada. Ahora, mi interpretación había sido, con mi opinión, molestar al policía que adelante, lo cual había sido buenísimo para el caco, para el ladrón, porque el que estaba más adelante yo lo hubiera parado. ¿Ves lo que son las interpretaciones? ¿Y ves lo que son los modelos mentales? Mi modelo mental es que los ladrones van mal vestidos, que los ladrones tienen barba, que los ladrones tienen aspecto sospechoso. Más allá corría un tipo en traje. Nunca se me ocurrió pensar que era el ladrón. Nunca se me ocurrió pensar que era el malviviente. Ese es mi modelo mental. Esa es la guía. Esas son las dos guías, las dos guías de la escalera. ¿Te sirve el ejemplo? Claro, perfecto. Me aclara mucho, fíjate, César. La verdad es que esta parte no la había entendido nunca y ahora la tengo perfectamente clara. Tiene que ver, interpreto, primero es el proceso de interpretaciones en base a esos hechos y lo que tengo en la cabeza. Claro. Porque en la cabeza tengo que el policía es porque está vestido como policía. A lo mejor ni siquiera era policía y estaba disfrazado de policía nada más. Claro. Pero bueno, ahí está la interpretación, pero ya la parte de la opinión era esta parte que es un poco más sutil, que tiene que ver con lo que yo, en base a eso, extraigo
y esta me va a mover a la acción. Claro. Una vez que tengo esto claro, ya estoy convencido y entonces me puedo conducir en un sentido, en otro, perfectamente equivocado, pero bueno, porque partí de una interpretación Con poco sustento. que hice de una manera apresurada, tal vez, ¿no? Entonces, Claro, gracias, me sirve muchísimo. Qué bueno que te pregunté, porque esclarezco esto que tenía tiempo que no estaba tan claro. A ver, ¿sabes por qué no está tan claro? Porque no está explicado. Esta es la realidad. Tenemos que ser sinceros con las cosas. Y no están, o sea, si no te lo explican, ¿cómo lo vas a entender? A mí, o sea, esto me llevó mucho tiempo. En realidad, hay dos formas, ¿no? O te lo explican o lo explorás solito. Bueno, explorarlo solito lleva mucho tiempo. A mí me llevó mucho tiempo entender esto, Javier, te lo juro. Y nadie me lo explicó. Tuve que darme cuenta. Ahora, una vez que me doy cuenta, digo, a ver, corroborémoslo. ¿Funciona así? Y efectivamente funciona así. Es decir, la opinión normalmente es sobre lo conveniente o lo inconveniente. Lo propicio o lo no auspicioso. Lo justo o lo injusto. Generalmente esas son las opiniones que tenemos. Ahora, esas opiniones son hijas de interpretación, pero ahí entra la importancia del modelo mental. Pues si no, ¿qué sentido tiene escribir un artículo o escribir un capítulo de un libro sobre modelos mentales si cuando el lector termina de leer el artículo o el capítulo no entendió lo que es un modelo mental? ¿Qué es lo que a vos te pasó? Y no es tu culpa o no es tu responsabilidad, es responsabilidad de que lo escribe. Porque no lo explica como debe explicarlo. La importancia del modelo mental es que interfiere, determina esa interpretación. ¿Te acordás que yo dije, cuidado con la percepción? ¿Viste cuando yo hablé de percepción? Y te dije, de aquí parte todo. ¿Te acordás en la segunda filmina? Cuando el circuitito azul de percepción. Porque es en tu percepción donde está impactando el modelo mental, esas guías de la escalera. Y esas son tan sutiles, tan inadvertidas, tan transparentes para cada uno de nosotros. Por eso son modelos mentales. Que no te permiten ver otra cosa más que lo que ya viste 1000 veces. Y por lo tanto, tus opiniones van a estar absolutamente alineadas con esa percepción, con esa interpretación. Ahora, imagínate el poder como coach, si vos podés empezar a desgranar con habilidad esas interpretaciones, a mostrarle a tu coachee las interpretaciones como interpretaciones y enseñarle, mostrarle, ponerle a la mano interpretaciones alternativas para que dispute su modelo mental, para que dispute esas verdades que cree verdades y las vea como opiniones, como articulación de opiniones. Te vas dando cuenta de la importancia de comprenderlo. No es una cuestión teórica, es una llave que para nosotros como coaches abre la posibilidad de intervenir y de hacer intervenciones de coaching realmente poderosas, sin necesidad de toda la parafernalia, ni todo el show, a veces a mi gusto demasiado exagerado, de 25 roleplaying, 45 posiciones de todos lados, donde termina pareciéndose más a un Kama Sutra que a una sesión de coaching. Posición 1, 4, 5, 18, 25. Muchachos, hagamos las cosas con seriedad, porque en el mundo de los negocios no tenés la posibilidad. El coachee es una persona que no te va a dar tantas posibilidades. No te va a dar, te lo aseguro, no te va a dar tantas posibilidades. Ahora, cuando vos intervenís con precisión y decís, a ver, esta interpretación, mirá esta otra interpretación alternativa. Y si la persona que va corriendo adelante no fuera el maleante, si hubiera un mundo más allá de eso, si ampliamos nuestra... No, pero seguro que era. ¿Y por qué seguro? Bueno, y ahí empezás a explorar toda la innumerable cantidad de herramientas que nos permite ver los saltos de inferencia de la escala de inferencia. Y con toda la habilidad que el coach puede tener. ¿Me explico, Javier? No me había silenciado, César, pero sí, perfecto. Buenísimo. Me queda claro, gracias. Gracias a vos por la pregunta, porque me permitió, estoy seguro que era una duda que muchas de las personas tienen. Así que gracias, Javier, como siempre. Muchas gracias, viejo. Ale, ¿alguna otra mano? Bueno, el final de la historia es que no solamente el desarrapado de adelante era un policía encubierto, sino que el uniformado de atrás era un sicario disfrazado de policía. Que estaba corriendo al policía encubierto. Lo quería liquidar. Todo puede ser. Claro. Tiene también levantada la mano Alex Misich. Alex, un abrazo grande y ya estás en contacto con César. ¿Cómo estás? Alex. Juro que tiene la mano levantada y el micrófono habilitado. ¿Estás por allí, Alex? Alex.
A lo mejor. Ahí, Ah, parece que está escribiendo, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí saluda Alex, pero no, me parece que no puede escucharnos. No, no te escuchamos, Alex. Está consultándonos a través del chat, pero no, no podemos escucharte, Alex. No puede hacer la Está tu pregunta. micrófono abierto. No puede ¿Podés hacer hacer la pregunta por el chat? Perfecto, perfecto. Alex va a escribir la pregunta por el chat, así que tengamos un poquito de Le paciencia. ruego a todos un poco de paciencia. Sí, sí, sí. Todo el mundo estará interpretando por qué Alex no puede hablar, por ejemplo. Algunos Claro. interpretarán porque tiene un problema técnico, otros porque anda mal el micrófono, otros porque está mudo, Porque lo está corriendo un policía o encubierto. porque lo está corriendo un policía encubierto. Me lo imagino a Alex disfrazado de policía, por ejemplo. Claro. Bueno, acá están llegando las primeras palabras. Pregunta Alex, si pensando en incrementar el resultado y para recorrer mejor la escalera, ¿cómo puedo articular mejor? O sea, la pregunta es si hay articulaciones mejores que otras, sería, ¿no? Pensando siempre en el resultado. Y efectivamente. Cuanto Sí, más... sí, confirma Alex que esa es la pregunta. Claro, pues me parecía así. A ver, si nosotros miramos la escala, nosotros vemos que la articulación es el segundo paso. Es bien importante tratar de intervenir lo más abajo posible en la escala, porque a medida que vamos subiendo es como que se va complicando, ¿no? Es como la historia, es como el teléfono descompuesto. Si yo elegí hechos que no son muy relevantes y articulo hechos que no son muy relevantes y los articulo con una interpretación absolutamente infundada, con falta de rigor, y esa interpretación me lleva a una opinión totalmente infundada, esa opinión me va a llevar a una decisión errada que me va a llevar a una acción horriblemente inefectiva, y el resultado va a ser espantosamente malo. Entonces, por supuesto que lo que hay que hacer es ir lo más abajo posible para arrancar hasta decir, ¿por qué elegiste este hecho y dejaste de lado este otro hecho? Imagínate eso en una empresa, ¿no? Eso muchas veces es mirar los resultados de la compañía, mirar la contabilidad de la economía, mirar los informes económicos de la compañía, y bueno, a ver cuáles son los hechos que estás eligiendo destacar para tomar las decisiones que estás tomando. Y si eligiéramos otros hechos y los articularas distintos, por eso es muy buena la pregunta de Alex. Si nosotros ayudamos a nuestro coachee a elegir hechos diferentes, alternativos, o con los mismos hechos a articularlos de una manera distinta, seguramente estaremos ayudando a conducir esa escala de inferencia por un camino de prosperidad, de utilidad, de productividad, etc. Así que sí, que efectivamente, no me extraña que Alex haga esta pregunta, que más que pregunta es casi un comentario, porque Alex es un excelente coach, interviene en organizaciones, trabaja de esto, y entonces seguramente lo que nos está haciendo es reforzando la pregunta con su experiencia, ¿no? Pero claramente, cuanto más abajo comencemos, mayor va a ser nuestro poder de apalancamiento, porque menos va a ser la deriva, ¿me explico? A medida, cada salto de inferencia implica un camino alternativo entre N caminos. Es haber elegido una encrucijada entre N encrucijadas. Es como un árbol de decisión, ¿no? Entonces, cuanto más abajo vamos, más a la raíz vamos y más... Y de alguna manera estamos conduciendo el proceso de pensar mejor, de una manera más rigurosa, de una manera más auspiciosa, de una manera más productiva. Entonces, totalmente, intervenir en la articulación, que tiene que ver, y esta es la única explicación que se te ocurre, estos son los únicos hechos que podría destacar, y ahí tener el concepto de que los hechos están destacados, porque la escalera de inferencia se apoya en un piso que son la historia personal, la historia social, obviamente la biología y obviamente el lenguaje, las distinciones que hace el lenguaje. Entonces, no podés verlo porque, y si te doy esta distinción, lo podés ver de una manera distinta, y ahí aparece toda la sapiencia del coach. Ahí es donde el coach
en tanto en cuanto gran diagnosticador, ese coach al que aspiramos a ser, un gran diagnosticador, y este hombre o mujer del renacimiento, como digo yo, que conoce de muchas cosas y tiene una amplia cultura, le permite articular de una manera mucho más poderosa y ofrecer articulaciones alternativas que seguramente, y ponerlas sobre la mesa, y esas articulaciones alternativas son tremendamente efectivas a la hora de depositarnos luego en interpretaciones, que nos depositan en opiniones, que nos depositan en decisiones, que nos depositan en acciones, que nos depositan en resultados. Efectivamente, Alex, esa sería mi respuesta. Supongo que eso es lo que... César repregunta a Alex, la misma repregunta que se me había ocurrido a mí, confieso. Si efectivamente hay articulaciones mejores que otras, ¿cómo se entrena eso? ¿Cómo podemos elegir o cómo podemos darnos cuenta de cuál articulación es mejor que otra? Y agrega Alex que es el escalón de la escalera de diferencias que más dudas le genera. Las articulaciones son las primeras explicaciones, ¿no? Le podemos poner un nombre de explicación. Una articulación es una explicación. La pregunta es si hay mejores explicaciones o articulaciones que otras. Nosotros tenemos que mejor es una opinión. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿mejor para qué? Si es mejor porque son más verdaderas que otras, la respuesta es no. No hay mejores que otras en cuanto en tanto se acerquen más o menos a la verdad absoluta. Porque en realidad ahí el arte es lo verdadero, ¿no? Verdades alternativas. Entonces, si lo medimos en el altar de la verdad, no hay explicaciones mejores que otras. Pero si lo medimos en el altar de la utilidad, sí hay explicaciones mejores que otras. Por ejemplo, hay explicaciones que me inducen a la acción y hay explicaciones que me inhiben de la acción. Si la explicación es poco poderosa, si la explicación es poco movilizante, lo que va a pasar es que yo me voy a quedar como víctima de una situación. Entonces, en tanto en cuanto utilidad, sí hay articulaciones más útiles que otras, por tanto, mejores que otras en términos de la productividad de la utilidad. Un gerente que explica lo que ocurre en su compañía y la explica porque las otras personas no entienden, porque el gobierno pone medidas que no me favorecen, porque los clientes no entienden nada, son explicaciones que pueden estar fundamentadas. Y pueden estar bien fundamentadas, pero en tanto en cuanto útiles no les sirven para lograr mejores resultados. Entonces hay que buscar una explicación, una articulación alternativa que, tomando datos de la realidad verdaderos, esto es muy importante, una articulación es buena cuando toma datos de la realidad que son verdaderos, porque si no estamos en un delirio. Entonces, primera cosa, para que sea mejor que otra, es que sea más útil que la anterior, pero que tome datos, y que tome datos de la realidad que sean verdaderos. Y hay otra cosa importante, y que coincidan con los valores previamente declarados por la persona que está haciendo la articulación. Es decir, una articulación poderosa, 1, se nutre de observaciones verdaderas. 2, se nutre, obedece a intereses para poder hacerse cargo de la situación. Y 3, está en coincidencia con valores previamente establecidos. Si nosotros vamos a cambiar los valores para inventar una explicación más productiva, lo que estaremos haciendo es una trampa a nuestra ética. Entonces, una buena explicación reconoce la ética, responde a valores previamente establecidos, no tengo que cambiar los valores para inventar esa articulación, se basa en hechos verdaderos y se nutre de un interés, que es el interés de hacerse cargo de la situación. Una explicación menos útil puede estar en consonancia con los valores, puede nutrirse de hechos verdaderos, pero está sirviendo a un interés que no es el de salir de la situación, sino el de permanecer en ella, el de convertirse en víctima. Entonces, en ese sentido, aquellas explicaciones que, nutriéndose de observaciones verdaderas y que estando en concordancia con los valores, nos permitan salir de la situación. Sí, efectivamente, son mejores articulaciones que las otras. Y nosotros, entonces, en cuanto coach profesional de negocio, debemos favorecer este segundo tipo de explicaciones. Son explicaciones movilizantes, como las llamo yo en el libro Conversar. ¿Me pude explicar, tanto Alejandro como Alex? Sí, para mí sí, y escribe Alex, muy certera la respuesta, gracias. Qué suerte, estudié para hoy.
Perfecto. Y podemos comunicarnos a pesar de que el sistema nos juegue una mala pasada. Está también levantada la mano de Guillermo, de modo que Guillermo te saludo, te mando un abrazo fuerte y ya estás en contacto con César. Hola Ale, muchas gracias. Hola a todos. Bien. Me quedé pensando, César, y no tengo la pregunta muy elaborada todavía, pero yo sé que vas a entender. Hablaste de que el coaching no te da muchas oportunidades. Yo estoy de acuerdo en eso y para llegar a los modelos mentales, digamos, tenés que haber recorrido todo un camino con el coaching, mostrándole resultados y abriendo la posibilidad de cuestionar algo tan fuerte como es un modelo mental que, como dicen las definiciones que estuvimos conversando, es algo que no se cuestiona. ¿Sí? Es algo que está, ¿no? Es así. No se cuestiona esto, porque además es algo que al coachee en gran medida le ha funcionado hasta ahora para lograr el éxito que ha tenido. Que a nuestros ojos siempre va a ser una opinión, puede ser mejor, más, menos, pero lo que sea, el tipo está agarrado a eso, ¿no? En tu experiencia, y quizás ¿cuáles son las cosas en las cuales vos te has apoyado para ir construyendo esa confianza y en qué se basan? Porque vos hablaste de las posiciones, del role-playing. Ahora, cuando no está todo eso, cuando eso no aparece tan, digamos, ¿cuáles son las cosas que han funcionado y que a tu juicio han dado los resultados que vos, digamos, que te dejaron llegar a ese momento de cuestionar el modelo mental? ¿Se entiende? Sí, está. A ver, varias cosas quiero decirte, Guille. Primero, la enorme alegría de volver a escucharte. Hacía un montón que no te escuchaba, que no salía de vos. Y vos sabés que te aprecio un montón y que te extrañaba. O sea, así que gracias por volver a las teleclases. Eso me pone muy contento. Espero que estén todos bien en casa y que esté todo bien. Gracias por seguir recibiéndome. No, sos mi amigo. Vos me recibiste en tu casa cuando todo esto empezaba. Esas cosas vos sabés que yo no me olvido. Así que gracias, campeón. Con respecto a lo que estás diciendo, en primer lugar, las personas que... primero, el coaching no te da muchas... el coaching al que nosotros queremos conquistar. El coaching, este gerente, CEO, CFO, gran líder de organizaciones, esa es nuestra vara. A ese estamos tratando de conquistar. El que es tremendamente sofisticado, y como bien dijiste, que es un hombre o mujer exitosa. Mira, si te puede pagar lo que nosotros queremos que nos paguen, el tipo seguro que ha tenido algún tipo de éxito. Así que estamos hablando de pesos pesados. Esos pesos pesados no te dan demasiadas oportunidades. Por eso cuando yo escucho, con todo respeto, que nos dicen que en nuestra formación de coaches ejecutivos nos hablan de la importancia del role-playing de aquí, sí, esto está todo fenómeno, pero sabes que no, cuidado con esto, no te creas que esa es la gran solución, porque no te van a dar muchas oportunidades, y si entraste mal, si te equivocaste, si hiciste un roleplay forzado, si creíste de que la solución era, bueno, ahora yo hago de vos y vos haces de mí, te van a mirar, pues, ¿qué tomó este tipo? Te lo aseguro, en 30 años de trabajar con las empresas, yo les cuento lo que pasa de verdad, muchachos. Y porque lo que yo quiero es que ustedes tengan éxito de verdad. Porque ustedes saben que yo estoy formando muchos de ustedes como futuros, mi intención es que sean socios en esta aventura. Entonces yo no voy a estar diciéndoles cosas que les van a halagar sus oídos y que van a hacer creer a ustedes que aprendieron un montón. Muchachos, no nos van a dar muchas oportunidades. Así que la primera cosa, ¿cómo se construye esta relación con esta persona exitosa y que también está recelosa al principio? En primer lugar, y por eso yo digo, vamos a los resultados. La primera cosa, mi resultado o tu resultado, ese que te tiene preocupado y por el cual me contratás, es ahora mi resultado, me apropio de eso. Y primero voy a hablar de resultados. No voy a intentar ni hacerle un roleplaying, ni hacerle posiciones de yo acá, vos allá, del otro lado. Esas cosas son pueriles, créanmelo.
Lo que vas a necesitar hablar es qué es lo que te molesta, cuál es el escrúpulo en tu zapato, dónde te está apretando, dónde te duele el callo, y vas a hablar de resultados, de cosas que se miden en pesos, en kilos, en litros, en porcentaje, etc. Ahí parto. Y será una sesión o dos, o tres o cuatro o cinco, no lo sé. Pero primero hablo de eso, y después sí, iré subiendo lentamente, y le diré, para que estos resultados ocurran, contame sobre tu tarea, cuáles son las acciones autónomas que vos hacés, cuáles hacés en soledad. Y esa es la forma que yo tengo de trabajar. Contame un poco más de eso. Y no me está contando de nada privado, no me está contando de nada que lo incomode. Estamos hablando de negocios. Siempre el marco tiene que ser el marco de negocios. Si yo me paso de eso, estoy perdido, habré perdido la confianza, porque todavía soy un extraño para esta persona. Luego de hablar de la tarea, le hago recordar que la tarea tiene que ver también con la tarea que hace con los demás. Y ahí empiezo a hablar de las interacciones. Ahí la cosa se pone interesante. Cuando he logrado pasar al estamento de las interacciones. Cuando podemos hablar no solamente de lo que él hace, sino de lo que los otros hacen en relación con él. ¿Cuál es tu trabajo? ¿No? Como decía Kaufman. Pero ahí, ¿a quién ayudás a que las cosas le salgan mejor? ¿Y cómo lo haces? ¿Con qué acciones? ¿Y cómo te ayudan a vos? Y entonces vas a interacción. Y la cosa empezó a ponerse, porque ya pasaste de eventos a patrones de comportamiento. Y estás llegando al nivel de estructura. Y después recién ahí, una vez que vos hiciste exploraste cómo se construyen, cómo esa persona construye relaciones de confianza, es que estarás en condiciones de empezar a trabajar sobre los modelos mentales. Y ahí empezarás el cuestionamiento de opiniones maestras. Y ahí revisarás todo lo que hemos visto hoy de escala de inferencia. Pero si vos el primer día vas y le disputás los hechos, decís, no, eso es lo que estás viendo, pero hay otras cosas. Te aseguro, y ahora lo que vamos a hacer, yo te voy a contar, vos ponete acá, yo te pongo allá, y escuchame lo que yo digo. No va a funcionar, no va a funcionar, porque sería la conversación correcta en el estado de ánimo incorrecto. Para que la persona te permita eso, tiene que estar en un estado de ánimo de confianza, de curiosidad, y no un estado de ánimo de sospecha, de duda, de todavía una incipiente desconfianza, que es lógica que ocurra en los primeros tramos del coaching ejecutivo de negocios, que es distinto al coaching de vida. Por eso yo me desvivo. Es decir, cuidado, las herramientas son las mismas en muchos casos, pero cómo utilizarlas, el orden en que utilizarlas, el énfasis en el que hay que hacer, es totalmente distinto porque es otro juego. No se juega al ajedrez con las reglas de las damas. No se juega a las damas con la regla del dominó. Y si yo empiezo a jugar al ajedrez con la regla del dominó, pierdo en la segunda movida. Me hacen jaque mate pastor. Y me sacan de allí. Y nosotros tratamos con personas que tienen la opinión de que no tienen tiempo, de que no hay tiempo que perder, de que son exitosas, de que tienen grandes puestos. Por lo menos son las personas que aspiramos. Entonces, ¿cómo construimos esa relación? Comenzando por los resultados, pasando a las acciones de su propia tarea, pasando a las interacciones y recién allí disputando los modelos mentales. Yo ya sé que voy a disputar los modelos mentales, pero me doy el tiempo en la conversación. Encuentro el momento y ahí entonces, ahí empieza la disputa. Ahí empiezo a mostrárselo como opiniones, como articulaciones y le explico y le doy distinciones, etc. ¿Me explico, Guille? Clarísimo. ¿Te sirve la explicación de verdad? ¿Te sirve? No, sí, o sea, creo que es un poco lo que estaba buscando, es cómo construir esa confianza, ¿no? Sin lo demás, y ahí es donde me parece que pasa un poco la experiencia de cada uno en el mundo de los negocios y el entender de dónde está viniendo el coaching que tenés enfrente. Exactamente. Nosotros tenemos que entender una cosa, Guille, ninguno de nosotros es tan famoso, no es un coach tan mundialmente reconocido como para que el coachee que tenemos se entregue totalmente en la primera sesión. Entonces, cualquier modelo que esté explicado desde ahí no sirve. Lamento decirlo, no sirve. No sirve porque parte de un supuesto erróneo, de que el coachee va a hacer cualquier cosa que vos le digas. No va a hacer casi nada de lo que vos le digas. Esta es la realidad. Y si no, pregúntenle a sus colegas, pregúntenle a Alex Visick, por ejemplo, que me ha torturado tantas veces, diciéndome, los coaches no me entienden, los coaches no me entienden. No es que no te entienden, no es que son bravos, es que no te creen todavía. Porque así son las cosas. Ahora, te vas ganando la confianza y después sí puedes hacer un montón de cosas, pero
Por eso yo me desvivo y les advierto, no empiecen con cosas demasiado sofisticadas. No, toda esta cuestión de que vamos a hacer un role-playing y que yo voy a hacer la primera posición y que vos ponete como observador. Y yo, eso, ¿sabes qué? Probalo. Andá y probalo en una sesión de coaching con un CEO. Y vamos a ver qué te dice. Yo no quiero que les pase eso. Yo quiero ser muy cuidadoso con eso. Y por eso es que mejor es construir una relación de confianza. Por eso es tan importante, Guille, tener el modelo. Viste que yo todas las veces que empiezo la teleclase, empiezo con el modelo completo, porque quiero machacar sobre eso, porque eso es un gran mapa para nosotros. Esa es nuestra herramienta, ese es nuestro seguro de vida. El coachí sabe un montón de cosas, es súper exitoso, tiene una posición social increíble, tiene una posición de negocios extraordinaria y se siente un todopoderoso. Pero nosotros conocemos el mapa. Nosotros somos como Indiana Jones, no nos perdemos. Pase lo que pase, sabemos por dónde tenemos que meter. Cuando vos tenés esa seguridad, vos empezás a construir tu relación desde ahí. Pero el mapa lo tenés que conocer y saber siempre en qué lugar estoy. Ahora estoy aquí, entonces he hecho mano de mi observación sistémica. Ahora estoy aquí, le hablo de los resultados, voy de lo más material a lo más inmaterial. Ahora estoy aquí y estoy trabajando sobre el pensar mejor o el tomar decisiones. Ahora estoy todo el tiempo viendo mi columna de metacompetencia emocional. El tipo tiene que estar tranquilo conmigo y tengo que generar confianza. Todo eso funciona en la cabeza de un gran coach de ocios. Y entonces no te perdés nunca. Y vas construyendo la relación. ¿Me explico, Guille? Sí. Por eso Muchas siempre, gracias. No, a vos, papi. Por eso siempre digo que es fundamental que aprendamos mucho todo el tema de management consciente y economía consciente. Son nuestros grandes pilares. Ahí nos apoyamos. Y de ahí somos inconmovibles. Inconmovibles. Impecables. Pero bueno, por lo menos, como decía Guillermo Nimos, así lo veo yo, ¿no? Gracias, Guillito, y otra vez, gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta más, don Ale Lomuto? No tenemos manos levantadas, no tenemos más preguntas, no se levantan manos, así que sospecho que debemos estar todos satisfechos. Pero me parece muy bien. Si así fuera, en ese caso yo lo que voy a hacer es también ahora ver, para poder saludar a todos. La veo a Sonia, a Mario, a Javier, a Guille, a Enrique, a Alex, a Alejandra, y bueno, y nosotros dos. Así que, bueno, si no hay más preguntas, podemos cada uno liberar, como hacemos siempre nuestros micrófonos, y saludarnos, prometiéndonos nuevos encuentros. Es bien importante, me encanta que hoy hayamos tenido unas cuantas personas. De nuestra parte, nosotros creo que hay varios que están autoobservados. Por eso. Mandarles a todos un beso grande. A vos, Ale, gracias por la ayuda de siempre. Y como siempre digo, un beso gigante para todos desde el sur de América del Sur. A seguir, gracias Enrique, un abrazo fraterno. A seguir, que ya nos falta poco en nuestro esfuerzo. Gracias, Ale. A no claudicar ahora, que estamos ya a poquitos meses, a 2 meses más del final del recorrido. Y si Dios quiere, vamos a armar un futuro juntos para el año que viene. Les mando un beso grandote. Gracias por la paciencia, gracias por venir en feriado. Los aprecio un montón. Hasta la próxima.